Buenas tardes, en esta ocasión vamos a analizar este problema que tenemos. Vamos a utilizar Arduino para controlar un elemento nuevo que se llama servo y que la dirección nos la muestre en una pantalla LCD. ¿Qué es un servo? Si nosotros ingresamos a una rápida búsqueda en Arduino, en el menú de Arduino, es un motor. Yo creo que pues muchos los hemos visto, son este tipo de motores de corriente directa con reductor, que el reductor son un juego de piñones que reduce la velocidad a una cierta relación, que solo puede girar 180 grados, y dice que se controla mediante el envío de impulsos eléctricos del Arduino. Estos pulsos le sirve al servo a qué posición se debe mover. Entonces, entre yo le dé los pulsos ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, él se me va a mover el elemento máximo a 180 grados, a diferencia de un motor que sí puede girar toda la vuelta completa, es decir, a 360 grados, ya sea hacia la derecha o a la izquierda. Entonces aquí lo que él va a tener es un pulso en la salida 9 del Arduino, que me va a dar un giro a 90 grados a la derecha o a la izquierda, dependiendo de los botones que yo le oprima acá. El pin 3 siempre va a tierra, y el pin 1 del servo va conectado a una entrada de 5 voltios, que esta es la que tenemos acá. En este caso pues lo que más soporta el Arduino, las entradas de Arduino, son 5 voltios. Entonces ya teniendo en cuenta qué es lo que yo voy a realizar, ya podemos pasar a la plataforma de Arduino. Les voy a mostrar acá qué es esto acá. Aquí, como les estaba comentando, nos toca llamar dos librerías. Una librería que es la del servo y otra librería que es la del Liquid Crystal. Liquid Crystal es pues la pantalla LCD que vamos a utilizar en el ejercicio anterior. Aquí yo defino los pines del Liquid Crystal. Si yo le digo LCD, así es como yo lo debo de nombrar. Digamos que estas son las pines que trae el LCD. Recordemos que cuando yo quiero nombrar para qué sirve una línea de código, debo darle doble backslash para que el sistema simplemente o el código no me tome estas nombres, para que de pronto no tenga errores, ¿no? Entonces aquí decimos que el servo pin int, que es una variable entera, servo pin igual 9. El pin 9 por lo general es el que se utiliza para conectar los servos. El int, el button pin 1 sería una entrada, que es igual 6. Aquí tenemos también otro tema nuevo, que no solamente podemos utilizar el analog in como entrada, sino también estas entradas, también las puedo, salidas por decirlo de algún modo, también puede ser entradas. En este caso yo utilicé la entrada 6 y la entrada 7, donde se va a conectar el pin del botón 1 y el pin del botón 2 respectivamente. Y la variable button state 1 igual 0, variable para almacenar el estado del botón 1, y button state 2 igual 0, que es la variable para almacenar el estado del botón 2, que si nosotros recordamos serían solamente variables digitales que solamente nos puede trabajar entre 0 y 1. Entonces por eso toca iniciarlas en 0, button state. Y acá ya con el void setup, aquí vamos a instalar, por decirlo de algún modo, el servo, que el servo es lo que les acabé de decir, en el pin especificado, que servo, aquí dicen los nombres servo pin igual 9. Entonces aquí yo lo que hago es my servo, que es esto de acá, es este mismo archivo de acá, o este mismo llamado más bien, lo instalo acá, punto attach. Attach es como el inicio predeterminado del servo, attach, para que el servo, digamos, esté activo cuando le llegue esta parte del código. El pin mode, button pin 1, que es el que teníamos, el que les acabé de mostrar, el pin 6, lo volveré entrada, por eso le escribo input. Configura el pin del botón 1 como entrada, y el button pin 2 input sería configura el pin del botón 2 como entrada. Eso es para decirle al Arduino que este botón
6 y 7 no van a ser salidas sino entradas. Aquí LCD Begin es el inicio del LCD. Esto es para que el LCD pueda mostrar lo que yo le voy a dar la orden. 16.2 es el número de filas y columnas, que en este caso son 16 columnas y 2 filas. Y LCD Print es sentido, que es lo que, digamos, que es lo que yo le voy a escribir al Arduino como texto inicial cuando le doy Begin. O sea, cuando yo inicio el código, se me va a generar este bucle y me va a activar, digamos, le va a inyectar corriente, por decirlo así, al servo con attach, y me va a imprimir el sentido esperando las demás órdenes que ya vamos a ver acá. Aquí ya tengo un while loop donde yo le digo al button state 1 que me lea la entrada digital del pin 1, que es una entrada. Ya sabemos que es una entrada digital, por lo que solamente puede tener dos estados, encendido y apagado. Entonces aquí le decimos que lee el estado del botón 1 y acá va a leer el estado del botón 2 y los va a guardar en esta variable button state 1 y button state 2. Y aquí lo vamos a condicionar. Entonces if, quiere decir si el button state 1 es alto, o sea que es igual a 1, entonces aquí vemos un corchete que es el que, digamos, el que nos va a dar lo que va a hacer si este button state yo lo primo. My servo right 90, o sea que me va a girar a 90 grados, que eso es lo que estábamos hablando ahorita en el catálogo del servo, gira el servo 90 grados hacia la derecha. Y cuando me gira a la derecha, el LCD es el cursor en la columna 8. En la columna 8 y en la fila 1 me va a decir que establece la posición del cursor en LCD. ¿Para qué? Para que me escriba derecha, ¿sí? Entonces yo le puedo decir que en la columna 8, en la fila 1, me escriba a derecha, todo lo que me ocupe allá. Y el self es la continuación del bucle, y que quiere decir, y si button state 2 es igual a alto, el servo right, digamos que se devuelve a 0 grados a la izquierda, y en la misma parte del LCD que se llama ser cursor, o sea lo mismo de acá, entonces le va a decir que el cursor me escriba izquierda, muestra el sentido del giro en el LCD. Entonces eso es lo que básicamente nos va a hacer este código, que yo primo un botón, me va a salir en el LCD derecha, y si yo primo el otro botón me va a salir en el LCD izquierda. Entonces aquí yo lo que hago es compilarlo, vamos a ver cómo nos va. Si yo no tengo errores, pues él no va, aquí me muestra que está bien, y le digo programa y le digo exportar binarios compilados. ¿Para qué? Para yo poder exportar esos datos en un archivo .exe que sea asumido por una placa de Arduino, ya sea en Proteus o sea en físico. ¿Por qué? Porque si yo le doy así, pues me va a dar un error. No le tengo el programa en el chip, en el procesador del Arduino. Entonces yo ya como exporté el compilado, me voy para mi carpeta, que en este caso yo la tengo acá en principio de programación, y lo tengo en servo, y le doy acá, que como podemos apreciar, entonces ahí ya vemos que tiene una extensión .exe, y ahí ya nos va a dejar trabajar, nos va a asumir, ese tipo de archivo ya lo va a asumir el Arduino. Entonces aquí, como vemos, ya asimilo el código y lo doy iniciar. Me da la palabra sentido, que es la que yo le había dicho acá anteriormente. Ya está iniciado el código. Entonces aquí ya tengo corriente en el servo y corriente en el print, en el LCD, perdón, donde me dice sentido. Entonces yo le digo acá que si nosotros vemos aquí ya tenemos energía en el servo. ¿Por qué? Por
por el comando servo attach. Entonces debo decir siempre cuando esté tratando con un servo attach. Entonces acá ahí ya vemos que me giró 90 grados y el sentido izquierdo yo lo suelto acá y entonces aquí le podemos dar derecha y aquí se me devuelve sentido derecha. Entonces eso es básicamente lo que hace este código. Es un código muy sencillo en donde ¿qué hago yo? Ya incluyo dos librerías. Yo puedo incluir las librerías que necesite dependiendo de la necesidad que tenga yo que realizar en una placa de Arduino. Si yo necesito ingresar un módulo Wi-Fi, o yo necesito ingresar un módulo de Bluetooth, un módulo diferente, pues entonces aquí yo ya debo incluir las librerías que pueden ser en un mismo código como se acabó de explicar acá. Entonces pues por el momento esto es todo lo que es la funcionalidad de un módulo Arduino con una pantalla y un servo en una misma librería, en dos librerías, en un mismo código, perdón, para poderlos poner a trabajar. Muchas gracias por su atención.